Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión un video más de esta sección de las palabras y los productos. Estamos con Marcos Represas. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Espero que esté súper bien y que además tu audiencia esté muy bien. Les extiendo un saludo muy afectuoso desde Costa Rica. Y bueno, hoy tenemos un tema candela contemporáneo de esta semana. De hecho, hoy estamos como los periodistas. Hoy estamos hechos unos periodistas filosóficos de análisis filosófico, sociológico y psicológico de lo que venimos atravesando ya quizás, o que se viene emergiendo desde el año pasado, pero terminó de reventar en este 2021, ¿no? La cantidad de memes que han sacado como diciendo, mostrando el 2021, el 2020, que era un caos, que esperábamos que pase mejor, y ya nos viene sorprendiendo con algunos acontecimientos políticos, de tema de salud y demás, bastante interesantes y bastante importantes, que nos generan muchísimo material para analizar de la filosofía. Queríamos Ujú. aprovechar, tanto Marcos como yo, antes de comenzar con el tema, mandar saludo a Eva Coloma y a Reyes también, David, que dejan siempre comentarios en nuestros canales y te hacen preguntas, también interactúan muchísimo con nosotros, y agradecerle también a la gente que en general deja comentarios y participa de nuestros videos. Sí, muchísimas gracias. También quiero aprovechar para darle mi agradecimiento. Conversábamos en mi canal hace rato que al menos queríamos dar el agradecimiento a 3 personas que constantemente nos están escribiendo, nos están observando y que nos dejan su huella a través de los comentarios con buenos aportes. Y en ese sentido quisiéramos darle un saludo a Eva, un saludo a Hansel y un saludo a Cés. Son dados entonces los saludos y nos encontramos con este textito que ya hemos abordado, una suerte de introducción, que son las epidemias políticas. Tenemos en la tapa a Trump, o lo que queda de Trump, que lo están ya expulsando hasta de la televisión en esta etapa del libro. Y es de Peter Sloterdijk, filósofo alemán de Karlsruhe, y nos encontramos con una cuestión. Ya hace tiempo, Peter Sloterdijk es un filósofo que viene trabajando sobre el tema del virus, sobre Ujú. cuestiones que tienen que ver con las infecciones, y permitime leerte una breve frase que trabaja acá en este libro, porque para los que no vieron todavía la primera parte, está en el canal de Marcos Represas, y ahí hablamos de la libertad y cómo se sirvió de ella, o tuvo que lidiar con ella, mejor dicho, René Descartes, cómo hace un análisis del poder y del contrapoder Michel Foucault, y justamente todo esto derivó en un análisis de la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han, y esto de las infecciones de comunicación, las infecciones políticas que están atravesando nuestra época. Y dice algo así, ¿no? Los medios de comunicación modernos son menos medios informativos que portadores de infecciones. Los medios de comunicación, tanto en las redes sociales como en la televisión, como en la radio y demás, no es lo que nos informan, sino que al contrario, dice Sloterdijk, si algo hacen es desinformarnos o llenarnos de ruido y contaminarnos con ese ruido de determinada información que poco útil nos es quizás para la vida diaria, o realmente lo que está sucediendo, lo que está pasando, y que puede ser realmente de interés a nivel humano o a nivel cotidiano, a nivel de lo que nosotros necesitamos para poder llegar a fin de mes con nuestro salario y con nuestras cuestiones económicas, de salud, políticas y demás. Y dice, nos llenan de ruido con otras informaciones, con otras cuestiones, pero no son portadores de infecciones, en el sentido de nos enferman de eso, nos infectan con eso, pero no nos dicen realmente qué es lo que está pasando. Mira, aquí tenemos un problema inmenso porque tú estás planteando un problema que no se le ve solución, porque si de algo estamos infectados es de los medios de comunicación, y el problema es que, ¿dónde está la vacuna? Eh, no estoy queriendo decir que no hay vacuna, pero
si algo nos está dejando claro, este tema de que la información, además la sobresaturación de información, a esto, por ejemplo, Sloterdijk dice que las infecciones informativas, a esto Jean Baudrillard va a decir, es la hiperrealidad. Si algo nos está mostrando de forma muy clara, es el problema de que la verdad ha muerto. Y necesitamos resucitarla. Necesitamos resucitarla porque, digamos, recuerdo muy bien, ahorita que mencionabas el texto de Sloterdijk, cuando Foucault, en el texto de sobre el poder y otras conversaciones, me parece, un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, él explica cómo la verdad es ideológica. Es decir, él no está diciendo que hay una ideología por detrás de los medios de comunicación, por detrás del poder, por detrás de la verdad. Él dice, la verdad es ideológica. Y esto es un inmenso problema, porque, Te puedo hacer un paréntesis claro, ahí, Marcos. claro. Hoy justamente escuchaba una encuesta que estaban hablando en un programa de radio y dice, bueno, en junio del año pasado, plena pandemia, el 80% de la sociedad, o incluso hasta más, está esperando y a la expectativa de que se lleve a cabo la vacuna, ¿no? No importaba ni de dónde la gente quería realmente vacunarse. Hoy hay la Sputnik 5 o la Sputnik B, después está la Pfizer, después está la Oxford algo. Entonces, cuestión que acá en Argentina llega la Sputnik 5 que viene de origen ruso. A ese 80% que tenía expectativas el año pasado, se reduce a que tanto la de Oxford como la Pfizer, el 60% de la población le genera aceptación. Ahora, como determinado el gobierno que tenemos de turno hace una negociación con Rusia y trae la Sputnik 5, eso genera que los que no son partidarios de ese partido político que digamos tiene un porcentaje bastante, prácticamente como que si te dijera 50-50 la brecha, eso ya genera que muchísima gente, o un 20, un 30%, quiera acceder a esa vacuna. Pero ahí justamente pasa esto que vos mencionás, es decir, ahí ya el tema es ideológico, entonces la urgencia sanitaria también tiene que lidiar con la cuestión política, ideológica que está movilizando toda esa cuestión. Me parece interesante porque es decir, nadie va a discutir la efectividad de una vacuna a la otra o el problema que haya, sino que ya de principio, porque la trajo de determinado gobierno, de determinada bandera política, ya se generó una reticencia frente a eso. Eso es, digamos, si tú lo ves de un estricto raciocinio, eso es locura de remate. Locura, porque entonces de este país las acepto, de este país no las acepto. Y Claro, nadie está hablando. a mí lo que me dio la sensación en ese momento es decir, bueno, otra cosa es que salga un doctor especializado en la materia y que diga, bueno, realmente esto sí, esto no, porque esto está flojo de papeles y lo otro está aprobado por distintas entidades científicas y demás, ¿no? Eso sería una cuestión quizás más lógica, pero no Bueno, únicamente la otra tipo de reticencia. pero es que hay quien suplanta al doctor, el político de turno con la cámara enfrente, ¿verdad? Y vimos cómo de una forma muy curiosa el médico que salió en China cuando, digamos, se desarrolló todo el tema del virus, murió en circunstancias relativamente sospechosas. O sea, es que esto no deja de llamar muchísimo la atención y más me llama la atención cómo hay gente que aupa que la posverdad, o sea, que todo es una media verdad. Todo es una cuestión que, por eso es que he hecho tanto hincapié en el tema de necesitamos resucitar la verdad, porque necesitamos sostenernos sobre hechos verídicos, contrastables con la realidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la realidad? Y este es el problema. Incluso Sloterdijk dice aquí en este texto que mencionaste,
que a la población ni siquiera le importa los efectos ni los hechos concretos que pueda hacer un político. O sea, esto es, digamos, lo que él está describiendo, Lucas, y que uno lo puede ver, lo puede constatar, porque uno también está enfrentado a la realidad, uno habla con gente, uno ve noticias, uno habla con la gente en la calle, escucha a la gente en el bus, escucha a la gente en alguna institución, tú escuchas a los alumnos. ¿Cómo es posible que el populismo, ¿verdad? Digamos, el ídolo político, se atreva a decir lo que quiera y que eso todo el mundo más o menos acepta que eso no va a tener ningún asidero político? Es decir, hasta qué punto todos estamos infectos de una información que, como tú decías, para nada nos sirve. Aquí, digamos, a mí me parece, y siempre lo repito cuando puedo, la filosofía nos está sirviendo demasiado en esta época contemporánea porque nos está devolviendo la capacidad de reflexión, la capacidad de frenar un toque esta vorágine de vida y decir, ya va, ya va. Vamos aquí a reflexionar sobre esto teniendo una vida contemplativa, pero además, decíamos en mi canal, además tenemos que tener cierta libertad, ¿verdad? Y cada quien tiene el derecho de creer lo que quiere y tener la libertad de tener su proyecto de vida. Pero necesitamos tener el juego y las reglas claras. Y parece que cada vez más esto se vuelve difuso. Y aparte de esto que me encanta cómo lo ves Sloterdijk en este sentido, que dice lo que pretende ser información no suele ser más que emoción, envenenamiento, que ya hablamos también del tema del odio en Michel Onfray en el video anterior, que también que pertenecía a una de las características totalitaristas de la democracia, ¿sí? O que se esconden detrás de lo que parece ser democracia. Yo creo que también en algún punto habría que discutir porque en este sentido, en algún otro video más adelante, buscar algún autor para abarcar esta cuestión de realmente también bajo el modelo o la palabra democracia, me parece que se están escondiendo otras cuestiones bastante interesantes que se están alejando quizás del modelo de democracia que nosotros teníamos pensado quizás hace 30 o 40 años atrás. Por eso también en algún punto esa euforia y ese descargo también en Estados Unidos, que obviamente más allá de la violencia, que en algún punto, como dicen todos, políticamente correcto, injustificable, pero es sintomatología de algo más que está pasando detrás de eso, y que este envenenamiento a su vez lleva a una destrucción del juicio público, del juicio y la opinión, de la opinión de las personas, que es esto que vos decías, porque ahí me gustaría marcar una diferencia, es uno sale a la calle, toma el bus, el colectivo, sube al tren, viaja, habla con la gente, escucha conversaciones y sabe lo que pasa a nivel sanitario, sabe lo que pasa a nivel económico, en el día a día de la gente que no llega, que cuenta las monedas, que no consigue trabajo, que lo echaron del trabajo, que no va gente y no consume, no compra en los locales por todo esto de la pandemia, o ya están reduciendo precios porque saben que puede venir la segunda ola ya de la pandemia, entonces necesita recuperarse, tratar de establecerse, al mismo tiempo la necesidad de decir, bueno, tengo que irme unos días a descansar a la playa o a la montaña, porque realmente el estrés social, emocional, psicológico, físico que causó todo este tema de la cuarentena y del encierro fue brutal. Y al mismo tiempo, esto, ¿no? De este tipo de opinión de la gente en la calle con la inmersión de una opinión pública oficializada, que como ya hemos discutido acá también, decir, bueno, los medios de comunicación instauran un prototipo o un modo de opinión pública. La gente opina de, pero bueno, ese opina de a quién encuestan, a quién entrevistan, quién dice qué opina. ¿Cuál es el filtro? Claro. ¿Desde dónde se posicionan, no? Entonces, acá Sloterdijk usa una frase y retoma entre comillas y dice, la prensa miente, es el diagnóstico del sistema, de cómo estamos viviendo este sistema, y dice, los medios de comunicación ejercen una violencia indirecta. Yo te quería preguntar, Marcos, antes de cerrar,
esta violencia indirecta de los medios de comunicación. Mencionábamos a Trump, que lo censuran, que lo eliminan de las redes, incluso quitan aplicaciones, quitan determinadas redes sociales para que la gente pueda expresarse libremente. No es esta censura, este derecho de admisión que mencionábamos en tu canal, una forma también de ejercer violencia y de encaminar, por así decir, el rebaño a determinado tipo de opinión pública, que nos lleva, ¿no? Esto del pueblo, que cómo lo van conduciendo, cómo lo van llevando a un determinado modo de pensar, y decíamos, pero ¿por qué determinado pensamiento es censurado y determinado otro no? Es decir, han crecido en este último tiempo, y esto es ya algo que la gente que se interesa por política lo debe saber, grupos quizás de ultraderecha o grupos más fascistas, por decir así, en Europa, que incluso no han triunfado, pero han ya empezado a ir al voto a voto en países como Italia, Grecia, que se van gestando. Sí. Esto va produciendo también ese desgaste y eso de buscar también al enemigo y querer señalar a algún culpable para poder, digamos, de alguna forma, algo que ya se vio en la historia del siglo XX, ¿no? Instaurarse y poder empezar a subir y tomar posiciones dentro de las bancas de los congresos y demás. ¿Qué es lo que está pasando? Porque está bien, esas quizás al ser de ultraderecha o más radicales en algún punto, se los condena, se los censura, se los acusa de súper violentos, pero también la violencia indirecta o la violencia implícita que se está dando detrás de esa sociedad transparente es igual de peligrosa, ¿no? Sí, de hecho, toda tu reflexión apunta a la pregunta: ¿qué es la democracia hoy? Es decir, si tú vas al fondo, el problema es que la democracia se está minando desde adentro, y el problema es que somos como el sapo dentro de la olla que se está calentando y no nos damos cuenta, porque nosotros estamos inmersos en la democracia. Entonces, ¿quiénes lo tienen más claro hoy en día? Los que han perdido la democracia. Los que tienen hoy régimen más totalitarios y que antes no lo tenían. Entonces han visto la pérdida de su libertad individual. ¿Qué sucede? Que cuando uno se hace la pregunta acerca de qué es la democracia hoy en día, tenemos que hacernos la pregunta acerca de cómo hoy ejercemos el poder como ciudadano a nivel individual y sobre todo cómo nos organizamos. Porque, Lucas, si de algo hoy se está, digamos, gestando y emergiendo, es la absoluta desconfianza en los partidos. Es decir, los partidos hoy en día no están respondiendo a la organización del ejercicio del poder ciudadano. ¿Y esto qué sucede? Que el problema es, bueno, tú dijiste la extrema derecha, que a la gente le tiene mucho miedo, pero ¿y la extrema izquierda? Que se está, digamos, apoderando, bueno, para no decir mucho, pero bueno, es decir, ¿cuál es el tema? Que, ¿para dónde se va la gente? Para los extremos, brother, porque si tú no ves claridad, contundencia, cada vez está ganando el que alce la voz más alto y el que golpee la mesa más alto. Y esto es un inmenso problema porque nos estamos polarizando en los extremos. ¿Por qué? Porque la verdad ha muerto y necesitamos refugiarnos en alguien que hable de las cosas claras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Acá y sigo... te hago un paréntesis. ¿Sí? Sloterdijk dice en una frase: la destrucción de los matices es un aliado terrible. Claro, porque no quiero estar en el medio, porque el del medio, digamos, es una persona que no habla claro. ¿Por qué, por ejemplo, en Argentina está surgiendo la derecha libertaria? ¿Por qué un tipo como Milei, que hace años, digamos, era un tipo académico? ¿Por qué? Porque es un tipo que habla muy fuerte y digamos, dice lo que la gente quiere escuchar, pero en el otro extremo. Y eso hace que el lado izquierdo se radicalice cada vez más y más. Es decir, nos estamos yendo, las políticas se están yendo a la izquierda, perdón, a los extremos. Y necesitamos
necesitamos tener muchísimo cuidado porque necesitamos reencontrarnos. Así como dije que hay que reencontrarnos con la verdad, termino con esto. Hay que reencontrarnos con el otro. El otro no es un enemigo. La gente puede pensar distinto, pero eso no lo hace mi enemigo. Necesitamos hoy rescatar la frónesis aristotélica, necesitamos rescatar la prudencia, necesitamos rescatar el diálogo, necesitamos incluso rescatar la calidad del diálogo. ¿Hacia dónde vamos? Porque todos queremos un mejor país. Bueno, ¿cómo lo logramos? Porque yo no creo que, digamos, Alberto Fernández esté pensando, quiero hacer un mal país y un mal gobierno para Argentina. No. O sea, yo estoy convencido de que los políticos llegan con su derecho legítimo a llegar al acceso del ejercicio del poder en la presidencia o como diputado, por ejemplo, como aquí con Carlos Alvarado, y quieren hacer las cosas bien hechas, quieren dejar un legado, quieren dejar proyectos políticos, quieren dejar infraestructura para el país, institucional, fortalecida, el tema de cada quien con su ideología de derecha o izquierda, que hoy yo creo que eso, digamos, Es que los del centro están... subir para ser el Nerón de la política no tiene sentido. O sea, ya me Exactamente. elegiría dedicarme a otra cosa. Exactamente. Y eso hoy, con el nivel de transparencia, con lo que tú hablabas en mi canal, con el nivel de transparencia que hay hoy y que los gobiernos quieren ser abiertos y quieren ser totalmente transparentes a la mirada pública. Es decir, no deja de ponerle el pellejo enfrente a la cámara. Entonces necesitamos reencontrarnos con el otro, con el diálogo, con la sinceridad y con verdad, porque la verdad es un espacio de encuentro en común. Necesitamos hablar desde los mismos términos, desde los mismos hechos, de la misma veracidad. A mí la cuestión de Trump y de que ha sido eliminado, borrado, censurado de las redes sociales, yo realmente no sé a profundidad qué ha hecho y qué no ha hecho, qué dice y qué no dice Trump en la política en los 4 años, pero me hace ruido, no deja de sorprenderme, ya va, igual no sé qué me sorprende dentro de la política, pero digo, no deja de asombrarme esta idea de empezar a censurar gente. Claro. Eh, Además, un presidente. un presidente, pero incluso hasta me parece una ridiculez que aparece en la película de Mi Pobre Angelito 2 y en una escena y quieren borrar esa escena. Cosa de decir, es No parte de tiene tu sentido. historia, te gustará más, te gustará menos, Pero aprenderás o no es aprenderás de ese error, pero está ahí, es una realidad, porque si no aparecemos con esto de los metarrelatos, también que decía Michel Onfray, ¿no? Empezamos a construir un relato y decir, bueno, borramos los 4 o 5 años que tuvo Trump ahí, entre la preelección, la elección y el gobierno, y bueno, o sea, él podrá decir soy un mal perdedor o lo que sea, pero sí, perdió y cuando llegue ese día si irá o lo sacarán, pero bueno, o sea, lo que me parece peligroso, incluso violento en todo caso, es el tema de la censura. Y pasa mucho, ¿no? En las es redes sociales, altamente violento. como lo hablábamos el otro día. Es cierto que la gente y uno en general siente como una protección y un escudo detrás de las redes sociales y del hater, ¿no? Que deja así comentarios y tiene 50.000 cuentas trucha y escribe y deja su mensaje y se dedica a eso, ¿no? Incluso hoy día se habla mucho de los trolls de cada partido político que infectan Sí. ahí cada uno de los comentarios en las redes sociales, que bueno, es toda una batalla este mundo de las redes y el mundo digital con respecto a la política, pero como mencionábamos antes, ya para ir cerrando, la opinión de la gente en la calle, eso supera la red social, supera la radio, supera la televisión y supera cualquier otra cosa. O sea, es salir a la calle, hablar con el vecino, hablar con el comerciante que está ahí y uno obviamente sabe qué es lo que realmente está pasando, cuáles son las necesidades que cada uno tiene. Así que agradecerte, Marcos, por tu tiempo, por participar en esta sección de las palabras y los productos. Espero que a la gente le haya gustado, que dejen los comentarios. Vamos a dejar, como siempre, todos los links para que nos ubiquen tanto a Marcos como a mí.
mandamos los saludos correspondientes. Si quieren que le mandemos saludos para el próximo, ya saben que tienen que dejar ahí también los comentarios y nos estamos viendo ya la próxima semana, ¿no, Marcos? Así es, Lucas. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo en tu canal, compartir con tu audiencia y recordemos y tengamos presente, necesitamos encontrarnos con el diálogo y el otro que piensa distinto no es necesariamente mi enemigo. Tengo que coincidir con los espacios donde podamos construir nuevas cosas y mejores cosas. Así que así es. Muchísimas gracias, nada más por decir. Nos estamos viendo la próxima semana. Espero que les haya gustado este video sobre las epidemias políticas de Sloterdijk. Así que, saludos. Chao, muchas gracias.